Bien, les hemos estado comentando varias de las últimas cifras, ¿no es cierto?, en materia de expansión del virus, también no solo en el país, sino que en la región metropolitana. Decíamos que Chile había sumado 1.336 nuevos casos, la cifra más baja en 3 meses. El total de personas contagiadas ya bordea los 389.000, pero de ellas menos de 16.000 son activos contagiantes. ¿Es esta una buena señal? ¿Permite efectivamente sentir y considerar que las medidas que se están tomando van en el camino correcto? Queremos justamente analizar esto y también las últimas conclusiones del informe de Espacio Público con su director Eduardo Engel, a quien ya tenemos en línea. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mirna. Eduardo, en el último informe que ustedes elaboraron esta semana, dicen que el camino que ha seguido el gobierno equivale a jugar a la ruleta rusa con balas en al menos 2 de los tambores del revólver. A ver, yo quisiera que nos ayudaras a entender qué quieren decir exactamente con esto. A ver, como tú acabas de decir, las cifras están bajando levemente semana a semana y esa es una buena noticia. Sin embargo, el paso en que van bajando es lento y uno de los indicadores claves para evaluar hacia dónde va la epidemia en Chile en este momento, que es el número reproductivo, que es básicamente el número de personas que contagia cada persona contagiada, está en torno a 1. Y cuando está en torno a 1 es muy distinto si está un poco sobre 1 o un poco bajo 1. Y la verdad es que no sabemos. Las mejores estimaciones sugieren, por ejemplo, para la región metropolitana, valores entre 0,9 y 1,1. Si estamos en torno a 1,1, entonces estamos frente a una situación que con alta probabilidad en un par de semanas puede volver un brote grande y estamos en situaciones sumamente serias de nuevo. En cambio, si estamos en torno a 0,9, es una buena noticia. Si se mantiene en 0,9 por varias semanas, va a seguir bajando muy lentamente, pero va en la dirección correcta. Entonces, esa metáfora que usamos respecto a la ruleta rusa es que no sabemos si es 0,9 o es 1,1 o es justo 1. ¿Por qué no se sabe, Eduardo? El R es difícil de estimar. Dígame. ¿Por qué no se sabe? Porque quiero entender si no se sabe por lo que acabas de decir, porque es difícil de estimar o porque las cifras no son lo suficientemente claras o transparentes. No, porque es difícil de estimar. Claramente el R no es un número que todas las mañanas se anuncia públicamente por parte de la pandemia. El R es un número que hay que estimar con los datos que hay. Hay un rezago de 12 días respecto al momento en que la gente se contagia. Desde que alguien se contagia hasta que esa persona aparece confirmada por un laboratorio, las estadísticas oficiales son 10 a 12 días, según las cifras que ha estimado Espacio Público, que fueron confirmadas por autoridades del Ministerio de Salud. Esos 12 días es un tiempo largo, pero además es impreciso, no es algo totalmente preciso. Por lo tanto, ¿qué hacen prácticamente todos los países desarrollados y lo que ha propuesto también todos los grupos expertos en Chile, partiendo por los grupos médicos que asesoran al gobierno? Es, uno no se juega a que el R esté entre 0,9 y 1,1. Uno tiene el R lejitos de 1, entre 0,75 y 0,95, de modo que el rango de incertidumbre, el rango de valores en que podría estar, esté por debajo de 1, que no incluya 1. Yo recuerdo en abril, tengo un buen amigo que vive en Noruega, mandándome una de las noticias que había en Noruega, que el R había subido y el intervalo en Noruega estaba entre 0,7 y 1,05. En ese momento el gobierno de Noruega dijo, momento, dejamos de desconfinar, volvemos a medidas más estrictas porque queremos que ese R esté menor que 1 seguro, que todo el intervalo de incertidumbre, porque esto no es totalmente preciso, esté por debajo del 1, volvieron a apretar, estuvo bajo 1 y después Noruega, uno de los casos muy exitosos de manejo de la pandemia, en que hubo una cuarentena fuerte pero acotada en el tiempo, no muy larga, y que desde ahí en adelante se ha ido volviendo a la normalidad que podemos tener mientras no haya vacuna. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mauricio. Yo, sin ningún ánimo de broma ni nada, quisiera leer mejor, y me lo preguntaba al aire más temprano, ¿qué proporción de riesgo la que ustedes vislumbran cuando expresan no solo que jugamos a la ruleta rusa, que como metáfora todos entendemos, sino que además precisan que es como tener 2 balas en el tambor del revólver? Porque hay yo no tengo idea, pero son distintas proporciones de revólver y de tambores de revólver. Entonces, ¿equivale a qué nivel de riesgo? ¿De qué? ¿De muerte o de contagiarse simplemente para entender la metáfora? Pero agrego el contrapunto al tiro, y es que hay una noción también distinta del riesgo y de la tasa de contagio, la famosa esta tasa del R, por el hecho de que al comienzo de la pandemia, cuando nadie se ha contagiado, es mucho más probable que cada persona contagie a más gente,
pero no cuando la pandemia empieza aparentemente a controlarse o ya no sigue expandiéndose al mismo ritmo o incluso empieza a declinar, en que ya la población de riesgo del entorno de cada uno o se enfermó o ya se inmunizó o no tuvo síntomas, pero pasó. Sí, vamos, muy buenas las preguntas. La segunda, desgraciadamente para efecto de lo que tú insinúas, el R considera eso. Es decir, el momento en que se ha contagiado la mayor parte de la población, el R por definición ya es bajito y cercano a cero. Entonces el R está tomando a cuánta gente puedo contagiar y eso considera a la parte de la población que es susceptible de ser contagiada. Si hay menos susceptibles, eso ya automáticamente un R menor que 1. Los R, como se estima, está estimando el R efectivo, que es el número de personas que se contagian efectivamente. Así que eso está incorporado en esas estimaciones y desgraciadamente no resuelve el problema, porque si no el R sería mucho menor nomás. Yendo a tu primera pregunta y esta metáfora que nos permitimos en el espacio público, en el informe, los revólveres que pensábamos tienen 6 tambores, digamos, y por lo tanto en torno a 12 un tercio. En forma un tanto informal, acá no hay probabilidades precisas, pero creo que es razonable hablar de 3 escenarios con probabilidades similares. Uno, en que esto sigue mejorando lentamente. Y es el escenario que todos queremos y todos cruzamos los dedos. La pregunta es si queremos con el riesgo de que haya otros escenarios. Y ese escenario en que va bajando lentamente, semana a semana, y terminamos en 1, 2, 3 meses con niveles bajos y mucho más fáciles de controlar de contagios diarios. Eso nos lleva a otro tema que ojalá lo toquemos, que es que necesitamos un buen sistema de trazabilidad, porque eso es clave para evitar un rebrote fuerte y que no se salga de control. Segundo escenario, en que desgraciadamente tengamos razón, en que nos da la mala pata, en que la gente se está relajando más de lo que uno quisiera, estamos retomando cierta normalidad en ciertas comunas. Lo entiendo, por ejemplo, que el ministro París, hay una entrevista que dio en nuestra radio y que básicamente es que es muy importante evaluar lo que pasa en las primeras comunas antes de seguir desconfinando, hay que ir lentamente evaluando, mirando lo que pasa, pero está ese segundo escenario entonces en el cual tenemos un escenario en el cual sigue bajando lentamente y otro en el cual sube y se sale de control, y como la trazabilidad, a pesar que ha mejorado, no está bien armada todavía, esto es un escenario bien dramático, y es el escenario de las 2 balas en el tambor del revólver. Y finalmente, un escenario en que esto sigue en torno a 1 sin que sepamos dónde está. Esos escenarios con el nivel de contagio que tenemos, que todavía es alto, es improbable. Estos son fenómenos que no se mantienen en torno a 1 por largo tiempo con el nivel de contagio que tenemos, puede hacerlo con niveles más bajos, pero son esos 3 escenarios, grosso modo, con probabilidades no tan distintas, y de ahí entonces esa metáfora de 2 de al menos 6 tambores de un revólver, digamos, como una imagen para no cantar victoria, para preocuparnos, para comportarnos en forma responsable, a pesar de que estamos volviendo a una cierta normalidad hasta que llegue la vacuna, la normalidad que vamos a tener, pero un llamado y también para ir avanzando en este paso a paso de manera lenta y responsable, que las declaraciones que dio ayer el ministro París son alentadoras, pues están muy en esa línea también. Sí, recordemos que, perdón, mire, que ahí el ministro París lo que dice es que él mismo reconoce estar preocupado por esta evolución, que ha sido más lento de lo que tal vez se esperaba y que en una de esas no es que volvamos a la cuarentena, pero vamos a tener que estar harto tiempo en transición. Exactamente, y entonces el tema es harto tiempo en transición, quizás las comunas que no han iniciado la transición, iniciarla más lentamente. Hay que irse con mucho cuidado acá, porque si esto se revierte, toma 10, 12 días en que uno se entera que se revirtió, y después con la trazabilidad que tenemos, que vuelvo a repetir, es mejor que lo que había hace unos 2 meses, porque hace unos 2 meses no había prácticamente nada gobiernos a nivel de gobierno central, sigue siendo menos de lo que se necesita, y están ahí los indicadores que lo muestran, que dejan en claro que necesitamos tener un mejor sistema de trazabilidad, y no tener un buen sistema de trazabilidad significa que si esto va en la dirección equivocada, puede ir de manera muy acelerada, y ya al momento en que tomamos conciencia, tenemos algo que nuevamente está creciendo rápido y que cuesta un mundo controlar. Sí, es que quería justamente entrar en lo que viene ahora, Eduardo. Conversamos con el director de Espacio Público, Eduardo Engel, porque lo que uno observa, Eduardo, es que esta cuarentena tan extendida está finalmente no siendo efectiva. O sea, yo te digo, la gente, y esto es absolutamente, no lo digo yo, lo dice todo el mundo que lo ve, ¿no? En comunas cuarentenadas donde la movilidad no es que necesariamente baje, incluso
incluso en comparación con comunas que están en transición. Y esto porque, en definitiva, la extensión en el tiempo tiene tanto costo, tanto en lo personal como en lo social y como en lo económico, que empieza, no sé si tú lo observas de la misma manera, a ser una medida que no es efectiva. Y en ese sentido, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vemos, por ejemplo, aglomeraciones al momento de desconfinar una comuna, lo que pasó con el mall chino, más allá de cerrar el mall? Pero en definitiva, ¿cómo vamos recuperándonos para no caer en el peor de los escenarios, Eduardo? Hay dos temas grandes. Uno es comunicar de que la gente se cuide. La gente está usando mucho más mascarilla que hace 4 meses, que se lave las manos, que mantenga distancia física entre lo posible. Tener conciencia de que después de meses de cuarentena, que desgraciadamente fue mucho más larga de lo necesario porque no hubo una fiscalización debida. Acá hubiese sido mejor tener una cuarentena mucho más corta, con fiscalización más drástica, para después salir mucho más rápido, por eso ya pasó. Pero de la cuarentena que tenemos en este momento, digamos, la situación que está, que la gente educarla, crear una épica en que acá nos cuidamos entre todos, volviendo a esta cierta normalidad, y al mismo tiempo desarrollar un sistema de trazabilidad importante. Lo clave en este momento es, cuando alguien se contagia, que uno rápidamente se entere con quién estuvo esa persona en el tiempo que era contagioso, poder contactar a esas personas y poder aislarlas de modo que no cunda y no se distribuya el virus en la población. Ese era el principal seguro para no volver a tener que caer en cuarentenas que efectivamente son medidas extremas, cuya efectividad sí fue, al final del día, esta bajada que estamos viendo fue por las cuarentenas. La pregunta es si pudo ser más rápido, yo creo que sí, pero claramente teníamos 5.000, 6.000 contagios diarios, hoy día estamos en un 25% de eso a nivel nacional, y eso fue en gran medida gracias a las cuarentenas que hubo. Pero si no queremos volver a cuarentena, entonces necesitamos un sistema de trazabilidad que esté funcionando realmente bien, y aunque haya avance ahí, todo el mundo científico, todo el mundo especialista médico está preocupado de que falta todavía para tener un buen sistema de trazabilidad, que es el principal seguro para no volver a tener una cuarentena. Sí, Eduardo, de hecho ustedes dicen que los contagios en algunos de los informes han crecido más justamente en las comunas confinadas respecto de las que no están. Y ahí también te quiero agregar otro punto. La última encuesta CADEM muestra que la población ha bajado, ¿no es cierto?, lo que dice en relación con el temor al coronavirus, y alcanzando su nivel más bajo desde el 16 de marzo. Es decir, hay una suerte de relajo. La gente ya no siente que que ya no está el peligro tan a la vuelta de la esquina. Entonces eso también tiene un efecto, ¿no es cierto?, en lo que estamos conversando. A ver, las encuestas también indican que un poquito más de la mitad de la gente cree que se está desconfinando demasiado rápido antes de tiempo. En las mismas encuestas, creo, de modo que hay un sentimiento ahí mezclado en la población. Es todo un desafío el cómo durante las próximas semanas y meses convivimos con el virus en el escenario optimista en que siguen bajando el número de contagios. Es un escenario en el cual retomamos cierta normalidad, pero debemos aprender a priorizar aquellas cosas que son más importantes y correr, por lo tanto, un riesgo controlado y calculado versus aquellas cosas que son menos importantes y que uno puede dejar de hacer por 5 o 6 meses o hacer mucho menos por 5 o 6 meses hasta que tengamos acceso a vacuna en Chile. Y ese proceso de forma cuidadosa y responsable evaluar cuáles riesgos uno sí corre y cuáles riesgos es irresponsable correr, el darse cuenta que uno al correr riesgos no solamente se afecta a sí mismo, sino también a su entorno, a sus seres queridos, y eso es sobre todo para la gente joven, es un tema en el cual como sociedad debemos conversarlo, debemos analizarlo y debemos pensarlo cada uno por su cuenta también. Eduardo Engel, ¿cómo ven ustedes entonces en todo este contexto, pasos que se están dando? Ya hemos hablado del paso a paso de cuarentena transición en lo general. Por ejemplo, hoy día se estaría anunciando el retorno del fútbol el 28 de este mes, sin público, obviamente, pero ya a la vuelta del trabajo y del campeonato. ¿Qué pasa con el plebiscito? La presidenta del Colegio Médico ayer decía que está el clima para ir a hacer el plebiscito, pero ustedes han tenido propuestas ahí. ¿Hasta qué punto han sido acogidas o no acogidas? A ver, un primer tema respecto del plebiscito, ¿no es cierto?, es que es cuestión de prioridades, y uno de los eventos importantísimos para Chile es tener este plebiscito, que se planteó como la mejor forma de canalizar la nueva inquietud social que se manifestó hace justo un año, casi el 25 de octubre, una manifestación masiva de la ciudadanía. Entonces, está entre las cosas importantes que sí queremos hacer, debemos hacer, y por lo tanto hay que prepararse bien para hacerlo en forma responsable, sin que esto signifique un nuevo brote de la epidemia, y también dando seguridad a la gente de que no se va a contagiar, de modo que participe, porque este plebiscito es importante que tenga niveles de participación altos. En ese sentido, el último informe de Espacio Público, planteamos
nuestra preocupación respecto a que como sociedad y las instituciones claves tienen que ponerse las pilas en buen chileno para hacer la pega, de modo que el plebiscito sea seguro. Y eso tiene desafíos importantes que se pueden abordar, en Chile somos capaces, pero que hay que empezar a hacer el trabajo ahora. Falta poco para el plebiscito, poco más de 2 meses, ¿no es cierto? Y un tema es cómo asegurar en lugares de votación que la gente cuando va a votar no termina haciendo unas colas largas en que está uno al lado del otro y termina contagiándose, por ejemplo. Y eso requiere una buena gestión. Se han analizado algunas posibilidades, tener votación en 2 días, parece descartado, otra, aumentar el número de lugares de votación, una tercera, tener más, una mejor gestión de los lugares de votación, de modo que la votación sea más rápida, se aproveche mejor, por ejemplo, la mañana, en que muy poca gente va a votar. Hay muchas ideas sobre la mesa, y ahí lo que planteamos en el informe es el rol importante que debe tener el servicio electoral, el CERVEL. El CERVEL tiene como facultades, sobre todo en base a una reforma legal que está a punto de ser aprobada, aquella de tomar todas las medidas para tener un plebiscito sanitariamente seguro. Por eso requiere que se tome en serio eso y haga el trabajo. Es decir, acá más que buscar excusas de por qué no se pueden hacer cosas, hay que buscar la forma de sí hacer esas cosas. Pero igual tiene todas las herramientas el CERVEL, o hay que dárselas mediante esta reforma legal. Hay que hacer esta reforma legal, pero la reforma legal no basta. Ya, pero puede tomar el CERVEL la propia iniciativa en muchos campos en que no la está tomando, dirían ustedes. A ver, hay que ver lo que va a hacer el CERVEL. Hoy día se anunció por la radio, va a tener una reunión con distintas organizaciones de la sociedad civil, lo cual es muy bueno. Pero acá es muy importante recordar que el CERVEL está para servir a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y en ese sentido sería bueno tener una instancia ciudadana a la cual el CERVEL vaya rindiendo cuentas de las cosas que va haciendo y que lo va haciendo bien. Es decir, no es obvio que queremos que el CERVEL sea el convocante a una mesa, sino que queremos una mesa que venga del mundo de gobierno, del mundo político, del mundo de la sociedad civil, del mundo médico, y que diga, ¿sabe qué más? Para hacer el plebiscito, usted respóndanos cómo va a ser A, B, C y D. ¿Qué va a hacer para que la gente no se contagie? ¿Qué va a hacer para que pueda votar y ejercer su derecho constitucional la gente que esté contagiada al momento del plebiscito? Y el CERVEL entonces, trabajando con la ayuda que pida el CERVEL, necesita recursos del Ministerio de Hacienda, se va haciendo cargo de esos desafíos y nos vamos entre todos como ciudadanía, como país, enterando que se va avanzando para poder tener un plebiscito seguro y participativo. Claro, es importante que la ciudadanía, según el punto de vista que nos está planteando Eduardo, esté enterada de eso para que confíe en el proceso. Exactamente, y importante tener una mesa de coordinación en la cual se están viendo estos temas, en los cuales la ciudadanía los va conociendo, en la cual entre todos vamos dando ideas y apoyando al CERVEL en esta labor, y en la cual nos vamos asegurando que cuando llegue el plebiscito tengamos un plebiscito ejemplar como decisión general de la elección en Chile. Hablemos de economía, Eduardo, porque ayer se conocieron cifras de Producto Interno Bruto, el desplome del 14,1% en el segundo trimestre. La autoridad hace ver que se podría empezar a ver la luz al final del túnel en los meses que vienen. ¿Cómo ven ustedes este contexto? ¿Tocamos fondo, ya estamos en el rebote, se produjo la B corta, la U? ¿Cómo vislumbras lo que está pasando? Volvemos a cerrar el círculo con el comienzo de esta conversación. Depende de lo que suceda con la pandemia en los próximos meses. Si vuelve a haber un brote grande, la recesión se profundiza. Acá no hay una tensión entre la parte de salud y la parte económica, sino que se requiere tener la pandemia bajo control para comenzar esa recuperación económica que todos queremos que venga y que puede ser rápida. Además, espero que sea rápida. Sin embargo, si volvemos a tener un rebrote, se pone en entredicho absolutamente todos estos avances. Y por lo tanto, no hay una respuesta respecto a la letra, si es una B, una L, una U, etcétera, sino que depende de cómo evoluciona la pandemia, y de ahí también la preocupación del espacio público que tenemos por hacer lo más seguro posible que no tengamos un rebrote en los meses que vienen. Sí, pues eso es lo que está en la base, ¿no es cierto?, de todas estas decisiones, la medida que se hagan bien, es decir, que los pasos y las transiciones o digamos el tránsito hacia las distintas fases se haga de manera correcta. Esto va a permitir entonces que no se tenga que retroceder, porque yo quisiera solamente para cerrar ahí, Eduardo, el retroceso, según uno entiende, siempre te lleva a una situación que puede incluso ser peor, es decir, empeorar aún más una condición tanto en el control, por supuesto, sanitario, pero también en el tema económico, ¿no? Absolutamente, Mina, y déjame agregar algo a eso. Se ha instalado un poco la imagen en los medios y también de acuerdo a algunas autoridades que un rebrote sería inevitable. Y quiero decir tajantemente que no. Los rebrotes son evitables, se pueden evitar, y más aún,
La evidencia indica que la mayoría de los países lo están evitando por el momento. Es cierto que cada país que tiene un rebrote dramático es noticia y por lo tanto uno se entera de lo que pasa en España y en otros países. Sin embargo, los países que no tienen rebrote no son noticia. Y en el espacio público vamos a sacar mañana en el informe un estudio de 33 países mostrando que en la mayoría de los casos no ha habido un rebrote. Y Chile ojalá esté entre ellos. Ahora, la verdad es que Chile ya está en medio del primer brote. Para todos los estándares internacionales, el primer brote no ha terminado en Chile. Los 1.500 contagios diarios son claramente un número alto, de modo que no califica como fin de un primer brote para nada. Pero una vez que lleguemos a números más bajos de contagios diarios, podemos hacerlo bien si tenemos un buen sistema de trazabilidad para no tener un segundo brote y por lo tanto tener esa recuperación económica que todo el mundo también ansía. Eduardo, y ya que cerramos el círculo volviendo a hablar de la pandemia, ¿ustedes están estudiando lo que se empieza a ver en la conversación que recogen medios importantes del mundo por estos días y semanas respecto de datos que no se habían informado hasta ahora, por ejemplo, de contagios y muertes, que serían muchas veces más que los reportados? En Inglaterra, 10 veces más que los reportados, lo que hablaría no de una inmunidad de rebaño en los términos en que se hablaba al comienzo, del 60-70%, sino que de tasas que incluso según algunos científicos ya no hay que aspirar que sean de esa envergadura, sino que menores al 50%, y no estaríamos tan lejos de eso, y eso generaría un clima que sumado al desarrollo paralelo de las vacunas, sería mucho menos de temer de lo que se había pensado en algún minuto. Comparto la parte final de tu afirmación, Mauricio, pero no la primera. Creo que la evidencia más mayoritaria, todo esto vamos aprendiendo, pero la mayoritaria por el momento y la que me parece más convincente es aquella que estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño todavía. Aquella que me dice que el comienzo hubo mucho interés en inflar estudios que decían que por cada persona contagiada que uno detectaba había un montón de contagiosos asintomáticos, hablaban de 10, 20, 30 por cada uno. La verdad es que hoy en día sabemos que es más o menos 1 a 1 y estos son los números preponderantes, digamos, y en ese sentido la primera parte de tu afirmación y tu estudio me merecen dudas por el momento. Estoy feliz de cambiar de opinión, pero necesito mucho más evidencia que la que has dado. Así que en ese tema no. Ahora, lo que sí es cierto es que la vacuna se ve más cerca. Sí. Con toda la incertidumbre del caso, hay escenarios muy probables en que tenemos vacuna en Chile antes del próximo invierno, es decir, antes de abril del año 2021, y con un poquito de suerte, o un buen poco de suerte, quizás estuviera bien a fines de este año, comienzo el próximo. Si a eso le agregamos que cuando empiece a llegar la primavera y el verano, en forma natural, las tasas de contagio van a ser algo menores, podemos pasar más tiempo afuera, donde se contagia menos, hay más distancia con la gente de forma natural, podemos tener una situación algo mejor, pero yo volvería sobre un mensaje claro y que fue el que di cuando vi la conferencia inaugural del Instituto de Chile hace un par de semanas. No habrá normalidad mientras no haya vacuna y vacuna accesible y un programa de vacunación masiva para todos los chilenos. Mientras no tengamos vacuna no hay normalidad, no nos hagamos otra idea porque es autoengañarnos. Bien, pues queremos agradecer a Eduardo Engel, director de Espacio Público, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias, Minia, Mauricio, que tengan un